Bien, chicos, comencemos con la clase de geometría. Antes de empezar con el tema principal, recordemos sobre los elementos de un ángulo. ¿Ya? Fíjense, chicos, ¿cuáles son los elementos de un ángulo? Aquí podemos observar. Uno, Vértice. viene a ser el vértice, que es el puntito, ¿verdad? Es el punto de inicio, en este caso, para que se pueda formar el ángulo, ¿cierto? Luego tenemos el lado y el segundo lado también, ¿no? Es decir, un ángulo se va a formar a partir de dos lados. ¿Ya? ¿Y dónde se encuentra el ángulo? Justamente aquí, ¿no? Lo está señalando. Y en este caso hace mención del ángulo alfa, ¿cierto? Ya. Estos elementos lo habíamos visto en la clase anterior. Ahora vamos a estudiar a los polígonos, ¿ya? ¿Y qué son los polígonos? Es una figura geométrica cerrada formada por 3 a más segmentos. ¿Está claro? ¿Y quiénes son los segmentos del polígono? Justamente los lados que tienen los polígonos, vienen a ser los segmentos. Por lo tanto, analicemos estas 3 figuras. ¿Cuáles son polígonos? Me pregunta, ¿no? ¿Cuáles son polígonos? En la primera figura, chicos, dice lo siguiente. No es un polígono porque no está cerrado. Es decir, fíjense, los lados de esta figura no están cerrados. Aquí hay un espacio. ¿Ve? Aquí hay un espacio libre. Por lo tanto, ya no se considera como un polígono. Polígono. La siguiente figura, ¿qué nos dice? Es Es un un polígono. polígono. Ya. ¿Por qué es un polígono? Uno, porque es cerrada. ¿Sí o no? Los lados que tiene este polígono están siendo cerradas. Ya está. Además de todo ello, tiene más de 3 segmentos. ¿Sí o no? Si contamos, mira, por ejemplo, empiezo de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ve? Tiene más de 3. Analicemos la siguiente figura. ¿Qué dice? No es un polígono porque tiene lado curvo, ¿no? ¿Dónde está el lado curvo? Está aquí, ¿ve? Justamente esta parte viene a ser un lado curvo. Entonces, cuando tú ves una figura que tenga un lado que es curvo, ¿vas a considerar como polígono? No. 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 No, profesor. Dirás, no es un polígono esto. ¿Ya? De esa manera. ¿Está claro, chicos? Ahora analicemos lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Aquí tenemos. Se puede visualizar 2 elementos. Vértice. Bien, tenemos vértice Lado. y lado. Lados. ¿Y cómo se nombran los lados? ¿Mm? Letras. D, E, A, F, F, A. Muy bien. Entonces vamos a nombrar aquí los lados, chicos, ¿ya? Ya, un ratito. Uy, no funciona. De A a B, de B a C, de C, de Ahora a sí. D a E, de E a de F a A. Muy bien, comenzamos de manera ordenada, chicos. Primer lado. A, B. A, B, correcto, chicos, correcto. Siguiente lado. Coma. B, C. B, C, profesor. B, C, muy bien. Coma. Coma, C, D. C, D. Muy C, D. bien. C, D. ¿Qué sigue? Coma. D, E. D, E.
DE. Muy bien. ¿Qué sigue? ES. E, Coma. R. Coma. E, Coma. F. FA. Coma. FA. 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 Muy bien. ¿Y puedo escribir como AF también? Entendí. ¿Sí o no? ¿Sí o No, no? profesor. ¿Sí o No. no? ¿Se puede o no? Profesor, sí se puede. Muy se bien. puede. Claro que se puede. Yo puedo escribir AF o FA. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Por lo tanto, mejor vamos a poner aquí Que como igualdad, ¿ya? sea la diferente letra o el mismo letra es un lado, profesor. Claro, muy bien, buen análisis. Por lo tanto, ¿cuántos lados tiene este polígono? 6. 6 lados, muy bien. ¿Alguien me dice por qué debo poner la rayita horizontal arriba? Porque es vértice, profesor, y los vértices es No, 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 solo no, no, no es porque es vértice. un Estamos hablando lado. de los lados. Porque es un lado. Muy bien, porque a los lados se les nombra de esta manera, profesor. Así tienen que responder, ¿ya? Tengo que poner, por ejemplo, profesor, he escrito lado AB. Para considerarlo como lado, tengo que agregarle la rayita horizontal en la parte de arriba. ¿Ya? Estamos hablando, chicos, netamente de geometría. ¿Ah? Por favor. Ahora veamos los vértices. ¿Ya? Los puntos que lleva la letra. Muy bien. Los puntos, en este caso, que tiene este polígono. En otras palabras, son las esquinas. ¿No? Entonces, ¿cómo los voy a nombrar? Justamente de esta manera. A, 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 coma. B, Muy bien, por ahí escuché algo, por ahí escuché algo. ¿Qué dijeron? B, A, B, coma, C, Ya, coma, D, coma, E, ya. coma, F. Nada. Le falta algo. A ver. ¿Qué le Le falta? falta el puntito arriba de la F, de la A hasta la F, le falta el puntito arriba. Muy bien, caramba. Sí, esa es mi alumna. A ver, profe, le falta el puntito para considerarle como vértice. Si bien es cierto, usted puso arriba para recordar, por ejemplo, en este caso, los ángulos, y justamente en los ángulos aparecía el vértice, ¿no? Y los vértices se nombran de esa manera, agregando el puntito, ¿a quién? A la letra. ¿Sí o no? Entonces aquí le voy a agregar el puntito. A ver, Arriba. le voy a poner de color azulito. Ya, arriba, muy bien. Tiene que ir arriba, ¿para qué? De esta manera se nombran los vértices, chicos. Ajá, porque el puntito es un vértice. Muy bien. Yes. Ahora sí. Ya Hay está. 6. ¿Cuántos vértices tiene? 6. 6. Chicos, 6. por lo tanto, todo polígono que tenga 6 lados, también tiene 6 vértices. ¿Ya? Seguimos analizando aquí. Ahora vamos a hablar de los otros elementos que vienen a ser los ángulos. ¿Ya? Aquí vamos a agregar algo. Ángulos internos. Solo vamos a analizar los ángulos internos, ¿ya, chicos? Los ángulos parecen una curva. De manera abreviada lo voy a poner. Ya está. Chicos, aquí tenemos que señalar cuáles son los ángulos. Y los ángulos en un polígono se van a encontrar justamente... voy a volver a copiar este mismo, ¿ya? Para que se note bien. Ya está. Esto lo voy a jalar aquí abajo, esto lo voy a poner arriba, cosa que pueda identificar los ángulos aquí, ¿ya? Muy bien, chicos. Aquí vamos a identificar en la primera, son los mismos, ¿no? Pero en la primera figura voy a identificar, en este caso, los ángulos, ¿ya?
¿Dónde están los ángulos? Están aquí. Adentro. Muy bien, porque me habla de ángulos internos, ¿no? Entonces adentro están los ángulos. Profesor, ahí también le falta la radio. Aquí no va radio medio. ¿Ya? Aquí no vamos a ver todavía el radio. Ya, chicos, miren. Pero los ángulos tienen que tener un nombre. Como son varios ángulos, en este caso voy a utilizar las letras del abecedario, pero en minúscula. Es decir, voy a poner A, B, B, C, C, D, D, E, E, F. F. Y también puedo agregarle incluso la bolita para hacer mención de que en este caso estamos hablando de grados. ¿Sí o no? Los ángulos se miden en grados. ¿Ya? Por lo tanto, voy a agregar esta bolita de esta manera. Miren, fíjense la bolita. Así ven. Ahí está. La bolita Cuando no es está. verde, profesor, La es bolita no está, derechito la chicos. La bolita no está arriba, sino está al bolita, ¿sí costadito, o ¿no? no, Es como un profesor? exponente, algo así. Por lo tanto, aquí voy a escribir. Fíjense, voy a escribir ángulo A con la bolita, coma, ángulo B con la bolita, C, ángulo C con la bolita, ángulo D, grados. ya, ángulo E, Grados. ángulo F. ¿Cuántos ángulos tenemos? 6. 6 también, ¿no? Entonces, este polígono que tiene 6 lados también va a tener 6 ángulos. ¿Está claro, chicos? Muy bien, ¿ven? Sí, profesor. Ahora veamos los siguientes elementos que vienen a ser diagonales. ¿Y quiénes son los diagonales? ¿Quién me dice? A ver. A ver. Los diagonales, los diagonales, profesor, son esas. De C a E a. De A B a D. Muy bien. Chicos, entiendan esta parte. Los diagonales son, en este caso, en otras palabras se dice, los diagonales es la unión de los vértices no consecutivos. ¿Qué quiere decir la unión de vértices no consecutivos? Justamente, si yo quiero unir, por ejemplo, dos vértices, uniría de esta manera. Fíjense, un ratito. Miren, fíjense así, haría esto, ¿no? A ver, profesor, dos vértices consecutivos. La unión va a formar el lado. ¿Se han dado cuenta? ¿Ve? Pero cuando no son consecutivos, ¿qué quiere decir? Que tienen que ser segmentos no seguidos, ¿no? Es decir, debe ser saltando uno. Si yo salto uno, estaría uniendo con el otro vértice, que viene a ser C, y ahí sí, ¿no? Se va a formar un diagonal. ¿Me dejo entender? Se ha formado recién el diagonal. Lo mismo va a pasar con todos los vértices, ¿ya? Cuando yo voy a unir los vértices no consecutivos, se va a formar todos los diagonales posibles, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que encontrar todos los diagonales posibles. A ver, antes, mientras, chicos, mientras voy encontrando los diagonales, voy escribiendo también aquí, ¿ya? Voy escribiendo. E a D. A a C. Un ratito. A a C. A C. D a F. Ya, un ratito, chicos, ahorita me dictan, ¿ya? Ya. Primero, A C. A, C. Luego, A C, coma. A a D. muy bien, profe, de A a D. Entonces vamos a marcarlo, ¿ya? Vamos a marcarlo. A C. A Coma. A D.
Entonces, D a F. anotamos ahora sí. A, muy bien. Vamos a, ya, chicos, vamos a marcar de nuevo, ¿ya? Esta línea que está entrecortada lo vamos a volver a repasar. Y ya está. Entonces ya tenemos también siguiente diagonal, que vendría a ser diagonales. A. Tres diagonales. Ahora seguimos buscando otro. De B a D. De B a D, profesor. Muy bien, de B a D. Ahí está, de B a D. Entonces voy a anotar aquí. F a B. De B De, a E. B De a B F. a E. muy bien, de B a E. De B a E. De B a F. Ya. Déjenme anotar primero. E. Luego me decían, profesor, BF. Muy bien. Ya está, mira. BF. Lo anotamos aquí. Coma. C a E. Profe, C CE. Muy bien. CE. Entonces aquí CF. lo voy a volver a marcar, ¿ya, chicos? Lo voy a volver a marcar. Profesor, F. Un ratito, lo voy a volver a marcar. CF, profesor. Ya, muy bien. También CF. podemos observar EF. hacia CF. Ya está. ¿Qué me falta? Me falta anotar aquí, ¿no? Vamos a seguir anotando. CE. Coma. Hola adentro, no más adentro. Ya. ¿Qué falta? CF, ¿no? CA. CF. F. A. Luego CA. también CA. CA. Ya, escuchen. CA. Pero si te das cuenta, CA ya está marcado. Ajá. ¿Sí o no? Y si está marcado, quiere decir que aquí arriba ya debe estar como AC. AC. Entonces ya existe esa diagonal. Entonces ya no puedo volver a anotarlo. ¿Está claro? Sí, profesor. Todo ya está anotado arriba, profesor. DF, profesor. Muy bien. Aquí, profe, falta DF. 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 ¿Habrá más? No. Todo. Ya no, profesor. Eso es Ya todo. no, profesor. Sí, profesor. Muy bien. 8 diagonales. No. Cuenten bien. 9. ¿Cuántos hay? 9 diagonales. Muy bien. Son 9 diagonales. 9. ¿Ven? ¿Y cómo tienen que obtener, chicos? Ya saben. De esa manera, como lo hemos hecho ahorita, marcando uno por uno. ¿Y más o menos qué figura está formando? Una Una estrella. Una estrella, ¿verdad? Chicos, cuando ustedes vean que, en este caso, las diagonales de un polígono logren formar una estrella perfecta, quiere decir que ya encontraron todas sus diagonales. ¿Ya? Ya, profesor. Ya. Ahora veamos, en este caso, esto no es elemento, chicos, esto vamos a borrarlo, ¿ya? Esta parte no es elemento, sino es parte de los elementos, ¿no? Que viene a ser los perímetros, o el perímetro, ¿no? Solo el perímetro, chicos. ¿Y cómo obtenemos el perímetro de una diagonal? ¿Quién me dice? ¿Cómo se obtiene el perímetro de una diagonal? Es como
Ya, para obtener el perímetro en este ¿Figura caso, cerrada? chicos, para obtener el perímetro en este caso de los polígonos, se suman los lados. ¿Me dejo entender? C, A, B, A, E, F. Por lo tanto, tienes que sumar los lados. Allá. ¿Y cómo son los lados? Aquí está, pues, ¿no? Lado AB, lado BC, lado CD, lado DE. ¿Qué tengo que hacer con eso? Tengo que sumarlos. Entonces, ese es el perímetro. En vez de poner coma, ahora voy a poner, ¿qué cosa? Más. Muy bien, voy a poner Más. 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 Fíjense que estoy sumando lado AB más lado BC más lado... Uy, ¿qué pasó? Se encendió El la música. profesor y la música. Ya. Más lado DE Más Lado EF. más lado EF más Lado lado FA. FA. Listo, chicos. De esa manera se suman los lados para obtener ¿qué? El perímetro. ¿El perímetro de quién? De este polígono que se muestra aquí. Ya está, chicos. De esa manera se obtienen los perímetros en los polígonos. Ahora vamos a analizar la clasificación de los polígonos. Chicos, los polígonos tienen varias clasificaciones, ¿ya? Una de las clasificaciones viene a ser según la medida de sus ángulos, ¿ya? Analicemos esta parte. Mira, el primer polígono, ¿ya? Dice que es un polígono convexo, ¿ya? ¿Por qué? Por tener todos sus ángulos menores que 180 grados. ¿Ya? Por esa razón se le conoce como polígono convexo. Con. ¿Ya? Por tener todos sus ángulos menores que 180 grados. ¿A qué me refiero? Mira, vamos a analizar esta parte. Aquí he puesto una marca. Mira, este es un polígono. Entonces voy a extraer uno de sus ángulos. ¿Ya? Lo voy a resaltar. Ahí está, chicos. Mira, acabo de resaltar uno de sus ángulos. ¿Y cuál es el ángulo que tiene el polígono? Es esta parte. 78. Muy bien. El ángulo que tiene este polígono en este caso viene a ser 78 grados. Buena observación. Aquí está el ángulo. 78 grados. ¿No? Por lo tanto, el ángulo de 78 grados es menor que 180 grados. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué digo menor? Porque Son miren, menores. fíjense, para que sea 180 grados tendría que medir hasta aquí, ¿sí o no? Sí. ¿Ven? Este ángulo tendría que medir hasta aquí, pero resulta que no mide 180 grados, sino mide menos de 180 grados. Lo mismo, chicos, lo mismo está pasando con los demás ángulos. ¿Ve? A simple vista, tú ves y dices, ah, ya, esto es 26 grados, menos de 180 grados. Esto es 36, menos de 180 grados. Por lo tanto, ¿qué polígono es? Polígono convexo. Ahora analicemos el siguiente polígono. Cóncavo. Cóncavo. ¿Ya? Se lee polígono cóncavo. ¿Por qué se le dice polígono cóncavo? Son mayores de 180. No, porque tiene un ángulo, es decir, va a tener por lo menos un ángulo mayor que 180 grados. El resto puede ser menos de 180 grados, como por ejemplo aquí. El puntito negro. Muy bien, el puntito negro viene a ser un ángulo más de 180 grados. Lo voy a resaltar, chicos, lo voy a resaltar. Ahí está, ve. Mire, fíjense. Un ángulo de 180 grados vendría a ser solamente a partir de este punto hasta este punto, ¿sí o no? Sí. Eso sería un ángulo de 180 grados. Pero resulta que este ángulo ya no mide 180 grados, sino mide más. Es decir,
se ha pasado hasta aquí. ¿Sí o no? Un baco se llama. ¿Ya? Entonces, ahora mide ¿cuánto? 246 grados. Ah, ¿se dan cuenta? ¿Ve? El resto, chicos, el resto de los ángulos mide menos de 180. No hay problema. Dice bien claro, chicos, para que este polígono sea cóncavo, tiene que tener por lo menos Mayor un ángulo mayor a 180. de 180 grados. Listo. Nada más. ¿Ven? Ahora veamos otro. Clasificación de los polígonos según la medida de sus ángulos. Seguimos, mira, tenemos varias clasificaciones, ¿ah? Hemos visto, según la medida de sus ángulos. Uno era polígono convexo, otro era polígono cóncavo, y otro viene a ser también la clasificación según la medida de sus ángulos. Regular. Polígono Regular y polígono irregular. Lados. Aquí falta esto. Y lados. ¿Ya? ¿Qué viene a ser? Polígono regular y polígono irregular. ¿Cuándo se dice que es un polígono regular? Cuando la medida de sus ángulos son iguales y también la medida de sus lados son iguales. ¿Ya? Iguales, ¿ah? Ese es un polígono regular. Por lo tanto, a simple vista, este polígono, su ángulo va a ser, por ejemplo, alfa, y este ángulo también va a ser alfa, porque son iguales. Este ángulo también será alfa, este ángulo también será alfa. Alfa. Prácticamente todos sus ángulos son iguales. Como también los lados. Es Si su lado alfa. mide m, chicos, si su lado mide, espérense, todavía no, espérense. Si su lado mide m, M también. también su otro lado va a medir m, y así Todos los lados los M, lados van a porque son medir iguales. m, porque son iguales. Es un polígono regular. ¿Y cómo lo son los irregulares? Dice, la medida de sus ángulos son diferentes. Quiere decir, si este ángulo mide 90 grados, ¿ya? El otro El resto también. puede medir diferente. Es decir, puede medir X, esto puede medir Y, este puede medir Z, este puede medir W. Al yo poner letras diferentes, estoy diciendo que sus ángulos son diferentes. Al tener ángulos diferentes, también los lados van a ser diferentes. ¿Está claro? ¿Ya? Nada más. Ahora veamos esta parte, chicos. Clasificación de los polígonos según el número de lados. Esta vez lo vamos a clasificar y va a tener un nombre. ¿Ya? Este es un polígono que tiene ¿cuántos lados? El primer polígono aquí. 3. 3. Muy bien. Y se le conoce como Triángulo. triángulo. Si tiene 3 lados, también tiene 3 Ángulos. ángulos. Muy bien. Aquí tenemos el cuadrilátero. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. 4 lados. Ah, muy bien. Y cuando tiene 4 lados, ¿cuántos ángulos tiene? 4 lados. 4 ángulos. 4 ángulos. Muy bien, chicos. Seguimos analizando. Aquí tenemos un polígono de 5 lados. ¿Cómo se le llama? Pentágono. Pentágono. Y fíjense, ¿ah? ¿Cuántos ángulos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, ¿ve? Lo estoy señalando. Tiene 5 ángulos. Ángulo. Luego tenemos polígono, en este caso, hexágono. Hexágono. ¿Cuántos lados tiene? Hexágono. 6. 6. ¿Y cuántos ángulos? 6. 6 también. Tenemos el siguiente polígono que es octágono. Tiene 8 Muy bien, tiene lados. 8 lados y también tiene 8 ángulos. ángulos. También tenemos el Decágono. ¿Cuántos lados tiene? 10 lados. Muy bien. Y tiene 10 ángulos. Ángulos. Ahora tenemos que analizar lo siguiente. Estos polígonos que acabamos de analizar, ¿qué son? Regulares, irregulares, eso es lo que se está viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, el primer polígono que era el triángulo, dice que es regular. ¿Por qué? Porque sus 3 ángulos son iguales. ¿Cuáles? El otro polígono dice que es irregular. Aquí hay una observación. Fíjate que este ángulo que están viendo aquí es un poquito más grande que esto, ¿o no? Sí. Sí, ¿ve? Por lo tanto, ¿son iguales estos ángulos?
No. Son diferentes. Uno es grande y uno es más Al pequeño. otro lado hay de 90 grados. Y el otro también es de 90 y así, ¿no? Va a haber una variación. Chicos, escuchen esto. Basta que en un polígono existan dos ángulos diferentes, se le conoce como polígono irregular. ¿Estamos? Muy bien. Luego, el siguiente polígono dice que es regular. ¿Por qué? Ya lo Porque habíamos sus visto, ¿no? Aparentemente a son simple iguales, sus vista, lados. sus tres No ángulos son son iguales. iguales. ¿Ya? Sus tres, perdón. En este caso, sus 5 ángulos, ¿no? Ujú. Ya. Ahora abajo dice irregular. ¿Por qué creen? Porque aquí Porque son diferentes. ángulos diferentes. Por ejemplo, aquí hay un ángulo Lados son grande, diferentes. ¿ven? Y aquí hay otro ángulo pequeño. Y así. Basta, chicos, basta de que exista dos ángulos que sean diferentes en un polígono, ya se le conoce como irregular. Abajo también te dice que son irregulares. Y es cierto, ¿no? Aquí hay un ángulo que es pequeño y por aquí hay otro ángulo que es grande Grande. y así, ¿no? Y por aquí también hay otro ángulo que es diferente a los demás y así. El otro también es irregular. ¿Por Abajo qué? también son diferentes. Mira, porque aquí hay un ángulo grande y aquí hay otro ángulo que es un poquito pequeño y así ya son diferentes. Luego me pide analizar otra cosita más. El polígono es Que es, me falta un detalle. El primero va a ser convexo. ¿Por qué? ¿Por qué será convexo? Porque a simple vista, la medida de sus ángulos son menores que Son iguales. 180 grados. ¿Ya? Siguiente. Cuadrilátero. ¿Qué será? Tambocama. También es convexo. convexo. ¿Por qué es convexo? Porque a simple vista los ángulos internos son menores que 180 grados. El siguiente polígono también es Convexo. convexo. ¿Por qué? Porque sus Por ángulos internos son menores de 180 grados. grado. El siguiente polígono es cóncavo. 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 Porque hay uno mayor. Hay uno Mira, mayor si que yo, 100. Que 180. muy bien, si yo acerco un poquito para que ustedes lo analicen, este ángulo que están viendo aquí, fíjense, mira, este ángulo que están viendo aquí, mide más de 180 grados. Incluso hay otro, ¿ven? Mide más de 180 grados. Por eso se le conoce como cóncavo. El que sigue también va a ser cóncavo. ¿Por qué? Convexo. Porque aquí, chicos, aquí hay otro ángulo que mide más de Mayor 180 que grados. 180. ¿Dónde está? Justamente se encuentra en esta parte. Mira, este es el ángulo que mide más de 180 grados. Por lo tanto, se le conoce como cóncavo. 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 Abajo es Cóncavo. cóncavo. ¿Ya? Abajo Aquí también es también, ¿no? cóncavo. Hay otro ángulo que mide más de 180 80. grados. Por lo tanto, se le conoce como cóncavo. Cóncavo. Entonces aquí vamos a escribir cóncavo. Por lo mismo, ya está. Listo, chicos. De esa manera. En otras palabras, chicos, para que se den cuenta cuáles son, en este caso, polígonos convexos y cóncavos. Si ven estos tipos de figuras así más o menos que tienen dientes, ¿no? Parecen, sí, bueno, tienen Corona. puntitas, en otras palabras, mira, tienen puntitas aquí, ¿ven? Van formando puntitas. O sea, Cóncavo. son polígonos deformados, en otras palabras, ¿no? Mira, ¿ven? Son polígonos Cóncavo. deformados. ¿Son qué cosa? Cóncavos. Irregulares y cóncavo. Ajá, irregulares y cóncavo también. Pero los polígonos que son regulares y convexos son uniformes, ¿ven? Son bien dibujaditos, así, ¿ven? Como están viendo aquí. Chicos? Bien, eso es todo con la clase. Profesor.